Contaba, esta es la nueva entrevista. Hoy vamos a entrevistar un compañero, un amigo de la FSM del Cono Sur, un amigo de los trabajadores y las trabajadoras del mundo, que es el compañero Alberto Reyes, vicepresidente de la FSM y secretario general de la FAT Panamá. Saludamos a Heraldo Sish, que se unió, a los compañeros de ATE que por ahí andan dando vuelta, y a poquito los compañeros se van incorporando. Bueno, les contaba una semana que nos sigue dando avatares con distintas situaciones que van, como sabemos todos, en escala con respecto al COVID, a esta pandemia, y que bueno, le tenemos que seguir haciendo frente, pasar esto y seguir luchando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a escala mundial y obviamente nacional. Vamos a buscarlo al compañero Reyes, ahí le vamos a dar la entrada. Saben cómo transpiramos hoy para llegar, no nos conectamos, decíamos, se nos cae el programa. Estamos esperando con Alberto Reyes que se conecte y vamos a charlar con él un nuevo programa de Trabajadores del Mundo, un programa con clase. Saludamos a Andrea Quilmes, saludamos al negro Mario, compañero del Sindicato del Cuero. Marito, un abrazo enorme. Ahí saluda a Mario, qué grande Mario. Bueno, le vamos ganando un poco más el ritmo, es medio raro esto, o era un poco raro este tipo de entrevista. Hay los compañeros de la cuenta del Sindicato del Cuero, Natalia Albarracín y el compañero Kiki, recién hablábamos de él, saluda, le mandamos un saludo. Ahí estamos esperando que Alberto, ya le mandamos la solicitud, y ahí acá tenemos a Alberto. Hola Reyes, ¿cómo andás? Bien, bien hermano, ¿cómo están todos ustedes por allá en nuestra hermosa República de Argentina? ¿Cómo andás Reyes? Muy bien, acá bien, batallando como siempre, ¿viste? Vos sabés que no, ni en pandemia hay tregua, ¿viste? ¿Cómo andan por allá, Reyes? Claro, los trabajadores no podemos estar no podemos estar en cuarentena. Así mismo es. Sí, es un tema. ¿Allá cómo están? ¿Cómo andan por Panamá? Bueno, tú sabes, las cosas no son muy diferentes a lo que pueda estar pasando en el resto del mundo, en especial las situaciones que vive nuestra hermosa América Latina, una situación complicada producto de la crisis del COVID-19, pero también como sus efectos en la clase obrera. Tú sabes que es una oportunidad para los burgueses a nivel mundial y una situación complicada para los trabajadores que luchamos permanentemente por garantizar y seguir creando mejores condiciones para los trabajadores. Así es. ¿Sabés? Te pido algo, Reyes, porque hay muchos compañeros que se están conectando. Por suerte es un programa que se ve acá en Argentina, pero se ve en el Cono Sur, en América, y que nos cuentes un poco qué es Panamá. Porque viste que ahora todos los días se escuchan noticias de las inminentes, bueno, no inminentes, de las agresiones constantes del imperialismo a Venezuela. Y ustedes saben bien de qué se trata cuando el imperialismo agrede, cuando el imperialismo invade, y en la historia reciente de Panamá, ustedes tuvieron una invasión terrible, sangrienta, y nos gustaría que nos cuente un poco de la historia de Panamá y cómo repercutió esa situación que te contaba recién en la lucha que llevaron adelante antes, durante y después los trabajadores y trabajadoras de Panamá. Bueno, claro que sí, Ariel. Primero quisiera saludar a toda la clase obrera argentina. Decirle que nosotros en Panamá creemos mucho en la lucha de los trabajadores porque los argentinos han demostrado tener una experiencia importante en su historia como trabajadores, pero también tienen una experiencia gloriosa de organización. Eso lo demuestra la cantidad de militantes jóvenes que hay en el movimiento sindical y que para nosotros Argentina tiene un valor muy importante, dado las razones que nos obligan a nosotros a creer que el movimiento sindical en el sur se fortalece por la experiencia específicamente de los compañeros argentinos. La conquista que ustedes han logrado sostener aún en los tiempos difíciles, creo que es importante recalcar. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con el derecho a huelga. Para nosotros es importante esa experiencia de ustedes. Sin embargo, frente a lo que tú nos planteas, yo creo que sí, la historia nuestra ha sido también una historia de lucha. Panamá cuenta con un canal que para muchos podemos decir que puede ser una bendición desde el punto de vista estratégico y económico, pero para nosotros los panameños, en cierto modo, es una situación que complica prácticamente nuestro diario vivir, dado que el canal es un eje fundamental para los intereses del imperio. Eso nos pone a nosotros, al igual que a algunos países también de América Latina, en la tormenta. ¿Qué quiero decir con esto, camarada Ariel? Es que no sabemos en este momento si el canal es una bendición o una maldición.
¿Y por qué lo digo, Ariel? Porque el canal representa tantos intereses para el coloso norteamericano y que producto del canal siempre vamos a estar en la mirada de los burgueses nacionales como también de las corporaciones internacionales. Eso trae como consecuencia que a partir del año 68, después de la toma del poder por los militares en nuestro país, se crea un régimen militar que dura hasta 1989. Pero del 68 al 89 se dieron un proceso interesante, ¿no? de lucha histórica como defensa de los intereses de los trabajadores en el marco del gobierno militar. Por ejemplo, en el 71 nosotros logramos por lo menos contar con un código de trabajo que no existía reglamentario. Ese código le permite al movimiento sindical organizarse de una manera mucho más efectiva y podríamos decir que el código desde ese entonces representaba una carta magna para los trabajadores, ya que era muy complicado defender los derechos de los trabajadores en ese momento. Sin embargo, producto de la lucha por revertir el canal, esto hasta el año 77, cuando se firma el tratado, comienza una nueva historia en la República de Panamá, dado que los norteamericanos no veían con buenos ojos que el canal pasara a manos de los panameños. Este canal, hasta el año 81, que se da la muerte del general Torrijos, que fue quien agarró la bandera y liderizó esta gesta, en conjunto con el movimiento popular, eso hay que decirlo, porque Torrijos no hubiese logrado firmar el tratado en el 77 si no hubiera contado con un movimiento popular, con un movimiento sindical y con una clase obrera bien convencida que el territorio nacional debía ser libre y soberano. Eso le garantizaba a Torrijos un respaldo popular, que además de eso, del respaldo popular, Torrijos recibe el respaldo de algunos países internacionales. Debo recalcar el papel que jugó el máximo comandante líder de la lucha socialista en América Latina, nuestro comandante Fidel Castro, en compañía también en su momento de otros próceres que hoy deberíamos en algún momento también resaltar, esa lucha que el comandante Torrijos, acompañada también del respaldo del comandante, del máximo líder del movimiento organizado en América Latina, nuestro comandante Fidel Castro Ruz, esto permitió también que fuera del continente latinoamericano otros líderes en África, en Sudáfrica, en América Latina, y también podríamos decir que en el mismo territorio norteamericano, la clase obrera norteamericana en su momento también tuvo un cierto respaldo a nuestra lucha. Eso le permitió a Torrijos engrandecerse. Y en ese momento entonces países fuera de nuestros continentes, como también en el Medio Oriente, veamos también cómo otros países se identificaban con la lucha nuestra. Podríamos resaltar que ese respaldo internacional con la lucha nacional le permite a Torrijos entonces garantizar una efectiva lucha por revertir el canal. Con la muerte de Torrijos surgen otros acontecimientos. Por ejemplo, podríamos decir que resurge prácticamente una lucha entre poderes entre los militares. Eso también fue aprovechado, esa división fue aprovechada por el Imperio norteamericano con la intención de impulsar el consenso de Washington en nuestro país. Trajo como consecuencia que del 81 al año 86 se crea una situación de inestabilidad política, económica y social. Esta inestabilidad política, económica y social también es aprovechada por la burguesía de nuestro país, en la cual de manera oportunista comienzan a crear más conflictos a lo interno y comienzan a crear movimientos sociales sobre la supuesta intención de liberar el país. Hoy contamos posteriormente, después del 86, con un movimiento popular, un movimiento sindical, podríamos decir también, un poquito desviado de lo que realmente representaba nuestra verdadera lucha, que era revertir el canal para que el canal pasara a manos de los panameños, en todos los sentidos. Claro está que la clase política en ese momento, compañeros de Argentina, la clase política en ese momento entendía la debilidad que tenía entonces el movimiento popular, comprendió y supo descifrar la división que existía también en el movimiento sindical. Por tal razón,
esto fue aprovechado por ellos y crean movimientos populares como Cocina, como Ado Civilista, y que les permitió a ellos organizar de manera unitaria con el resto de la población y los grupos organizados ese gran movimiento hacia la destrucción de los militares. Fue del 86 al 89 donde entonces la clase política y la clase económica en ese momento se ponen de acuerdo con el centro bancario y el Fondo Monetario Internacional para crear una situación de crisis mucho más difícil para la población panameña. Y fíjate que digo para la población panameña, porque la burguesía de ese momento ya sentía que tenía control absoluto sobre la población. En ese sentido, cuando se da la situación del golpe del 3 de octubre de 1989 del teniente coronel Giroldi, que detiene al dictador Noriega, comete un error de darle una oportunidad a quien en su momento era su compadre. Eso le costó la vida. Teniendo al comandante Noriega apresado en el mismo cuartel, por ser compadre de Noriega, le da una oportunidad. Ya bien lo decía nuestro máximo líder de la liberación de los pueblos, nuestro comandante Che Guevara. Al enemigo no habría que darle ni así, un poquito para que pueda avanzar. No hay que darle una sola migaja de oportunidad, ni un centímetro. Pero no, Giroldi cometió el error de darle la oportunidad a Noriega. 3 horas más tarde, los 17 que atraparon a Noriega y su comandancia fueron asesinados. Fueron asesinados en Albrook, un lugar de la ciudad capital que en su momento estaba ya en manos de los panameños. A los 17 los mataron, los asesinaron vilmente. Errores que no se deben cometer, no se deben cometer, y que nos enseña la lucha guerrillera, que nos enseña la lucha sindical, la lucha política y la lucha de clase. En ese sentido, del 89, en ese periodo hasta el 19 de diciembre del mismo año del 89, se da entonces la invasión norteamericana a Panamá. Debo recalcar que cuando Giroldi atrapa a Noriega, los norteamericanos, en ese momento, el Comando Sur, le da la espalda a Giroldi. Le da la espalda, no quiso tomarse a Noriega. Lo cierto es que la intención no era atrapar a Noriega. La intención era dar una invasión militar a Panamá, sobre pretexto de atrapar al dictador. Trae como consecuencia que posteriormente, en los días próximos, se podía dar la invasión a Irak. Entonces ellos utilizan Panamá para probar su equipo de armas. Y en menos de 2 días ellos logran destruir la ciudad, tomarse los cuarteles y tener control de toda la población panameña. Otra como consecuencia, ya ustedes saben perfectamente qué ocasiona una invasión. Trae saqueo, hambre, miseria, destrucción y por ende desempleo. Esta es una situación catastrófica que le tocó entonces al nuevo gobierno que tomó posesión en el año después de la invasión, en los primeros días de los años 90, 1990, toma posesión en una base militar norteamericana. Estamos hablando de lo que supuestamente, entre comillas, el día 3 de mayo habían ganado las elecciones del año 89 el difunto Endara, Billy Ford y Arias Calderón. Ese grupo de agentes de la CIA, pero también agentes del Fondo Monetario Internacional que corrieron a la candidatura respaldado por toda la población, debo decirlo, sobre pretexto de destruir la dictadura, se tomaron el control del país. Pero lo peor de todo esto es que ellos asumen el control desde la base militar de Howard. Claro, entrega soberanía, pero sí, total, ¿no? Soberanía del país. Era un nuevo gobierno impuesto por los militares, aunque reconozco que habían ganado las elecciones en mayo del 89. Eso no hay duda de eso, producto de todo el escenario que se había creado antes de la destrucción de Panamá, cuando invaden el 19 de mayo, el 20 de diciembre, a nuestra república indefensa.
indefensa porque no hubo una reacción. Aquí los que salieron a defender al país fueron los patriotas. Los militares no salieron a defender el país. Fueron los patriotas los que salimos a defender el país. Ese 20 de diciembre, desde las 12 de la noche. Catastrófica la situación. Y de allí en adelante, este grupo de ciudadanos, que ya podríamos decir que los tres descansan en el más allá, ese grupo impulsó el paquete de reformas que se había planteado desde el Consenso de Washington desde el año 81, 82 para América Latina. En ese sentido, compañeros, esta retórica que siempre nosotros planteamos nos da luces para comprender que la única unidad que podemos nosotros comenzar a trabajar es entre nosotros, entre la clase que representamos, para poder fortalecer un mundo diferente, con condiciones diferentes para nuestra población. De allí en adelante, ¿qué te podría decir? Los militares comenzaron a jugar otro papel, desaparecieron del escenario, hasta después de 5 o 6 años, en el año 95, que comienzan a regresar con el gobierno del PRD, en el año 94, regresan al país y se toman controles nuevamente. Ojo, ellos ganaron las elecciones, el partido de su momento, el Partido Revolucionario Democrático, ganó las elecciones respaldado por la embajada norteamericana. Algo contradictorio, cuando en su momento el PRD era quien respaldaba a los militares. ¿Qué te dice esto? Te dice que la intención no era destruir a los militares. La intención era sacar a un hombre sobre pretexto de querer tomarse el país. Se han tomado el país y hasta el año 90, 99, cuando se revierte definitivamente el canal a Panamá, entonces comienza una nueva historia de lo que es la República. Pero no significa esto que el canal representa los intereses de los panameños. Esta es otra historia que podríamos contar a manera que fuéramos conversando sobre el tema. Sí, sí, a mí me parecía interesante que comentara, está buenísimo todo lo que contás. Viste que hoy en día, te pongo un ejemplo, yo lo pienso así por lo menos, conflicto Estados Unidos-China, ¿viste? Y a veces se instala como que el gran miedo es China. Y yo me pregunto, digo, ¿cuántos países invadió China? ¿Y cuántos países invadió Estados Unidos? O cuando era el problema con Corea del Norte, que decían, no, el gran problema de Corea del Norte. Digo, Corea del Norte no invadió a nadie, no le hace mal a nadie. Estados Unidos, y está buenísimo lo que acabas de contar, nunca jamás llevó nada bueno a ningún lado, a ningún puerto donde planteó la democracia y toda esa mentira. Ahí saludamos a la compañera Carla, compañera de Venezuela. ¿Te acordás, Reyes, que vos planteabas el tema de la juventud? Claro, del PSV. Carla, la compañera que estuvo cuando se hizo el encuentro en apoyo a la Revolución Bolivariana, que hace 2 o 3 años atrás, que vos fuiste en los Caracas. En los Caracas. Tal cual. 25 de septiembre de 2018. Tal cual. Un buen encuentro. En apoyo a la Revolución Bolivariana, y bueno, ahí estaba la compañera Carla, que bueno, mandaba saludos, te está mandando saludos Kiki, los compañeros de ATE, que ahí vos te juntaste con ellos, que estaba Langosta, ¿te acordás? El compañero. Sí, claro. Un saludo a Langosta. Ahí estuvo bueno. ¿Sabés que te quería, en función de esto, Reyes, a partir, bueno, lo que vos acabás de comentar es como la cara más terrible del imperialismo, que son las invasiones, los asesinatos, para después venir el dominio económico. Lo que no logran de una manera, lo logran de otra. Este es un mundo en el cual el imperialismo tiene una avanzada que, bueno, que está a la vista lo que está sucediendo, y sobre todo lo que venía pasando antes de la pandemia, porque ahí vemos por un lado que hay un imperialismo con contradicciones, pero por otro lado había pueblos que luchaban como nunca, digamos, ¿no? Lo que pasaba en Francia, lo que pasaba en distintos lugares de Europa, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Ecuador, en distintos lugares había una efervescencia de lucha de los pueblos y los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué opinión nos podés dar respecto a ese mundo que estábamos viviendo, que la pandemia llegó, pero no para cortar esas luchas, sino en todo caso cristalizarla y mostrarla? Pero en función de la fase del imperialismo en la que estamos, y cómo veías vos la clase trabajadora en el mundo y acá en nuestra región principalmente. Sí, yo creo que es interesante, ¿no?, hablar de este tema y hacer un diagnóstico lo más objetivo de nuestra perspectiva y compartirlo con ustedes, porque lo importante de esto es tratar de entender realmente cómo cada uno de nuestros pueblos ve la situación de las intromisiones imperialistas en nuestros países, y cómo esto, en medio de una situación de crisis económica,
de la que estábamos viviendo los pueblos nuestros antes de marzo del 2020 y posteriormente con la crisis del COVID, a partir de, en el caso nuestro, a partir del 8 de marzo de este año, cómo esta situación comienza a darle un nuevo rerodamiento mundial a la situación política y geopolítica de los países nuestros. Mira, yo creo que cuando planteaba el tema de la esperanza que les brindan los norteamericanos, el imperio norteamericano a los pueblos nuestros, esto vale recalcar también que esta misma estrategia no solamente la impusieron en América Latina, sino la impusieron también en el Medio Oriente, en África, en los países más desarrollados, con más conciencia social, como Libia, Siria, podríamos hablar también del mismo Afganistán en su momento. Podríamos decir que había situaciones en las cuales el mundo desconocía, en los países nuestros desconocían que existían ese tipo de mundo. Si no es por que nos interesamos más por lo que viene pasando, por las falsas noticias que nos vendieron sobre el pretexto de llevar la primavera árabe a esos países, no nos enteramos 100% de lo que está pasando. Todo ese proceso de desarrollo social que había en esos países fue destruido con la mentira, con el engaño, sobre el pretexto de llevar mejor desarrollo. Y cuando nos venden esos países, nos los venden destruidos. Cuando conocemos esos países más de cerca, los hemos conocido destruidos. En América Latina, bueno, pasa una situación casi similar. Viste lo que pasó cuando detienen el ataque a Siria, cómo trasladan la estrategia a Venezuela. Cómo a nuestra hermosa Venezuela la pretenden Como pretenderla destruir. Como que se recostó en América el imperialismo, ¿no? Se empantanó allá y se recostó. Claro, ellos vieron la amenaza que estaban padeciendo, el ataque y las derrotas que sufrieron en Siria, más a eso le sumamos las evidencias donde ya muy públicamente se denotaba de que ellos estaban filtrando prácticamente los ataques en Siria. Esa misma estrategia la quisieron traer a Venezuela, pero fue derrotada por la población venezolana. No fue derrotada, como ellos dicen, por los militares venezolanos. No, fue derrotada por la población consciente. Esa clase trabajadora de Venezuela, luchadora, que defiende su país con casta, la defiende, porque tienen ese amor, como decía el comandante Chávez, o sea, ese amor por su pueblo y por sus riquezas naturales. Ellos entienden que hay que defender su país. Igual proceso vivió hace 2 años Nicaragua. Nicaragua, que estuvo a punto de ser destruido el proceso revolucionario socialista de Nicaragua, con la misma estrategia de Siria, con la misma estrategia de Venezuela y con la misma estrategia en Nicaragua. Esto nos dice a nosotros que es un formato que viene caminando en América Latina ahora y que no se descarta que puede ser usado en otros pueblos. Por ejemplo, la situación como se da en Bolivia, una situación complicada, cómo utilizan prácticamente una elecciones popular para posteriormente decir que los fraudes que se dieron en Bolivia constituían que el país iba hacia una dictadura. Esto nos dice a nosotros que el imperio norteamericano sabe utilizar diferentes espectáculos en diferentes países de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo al momento, para comenzar a distorsionar la verdad. Entonces nosotros los movimientos sociales, los trabajadores, debemos estar muy vigilantes de los paquetes o de las estrategias que se venden a cada país, porque puede ser, en el caso, por ejemplo, de Panamá, que hoy tenemos un país dominado prácticamente por la embajada norteamericana, y ahí lo digo con mucha confianza porque sabemos que esa es la realidad nuestra. El país nuestro está a merced de la embajada norteamericana. Aquí no se mueve nada si la embajada norteamericana no toma una decisión. Entonces, estas estrategias van a ir dependiendo de las condiciones políticas que tiene cada país. En el caso nuestro, hay un movimiento sindical bastante desunido, desorganizado, atomizado, pero además de eso, un movimiento sindical que su fuerza no es tan fuerte como aquellos países que tienen una población muy grande y tienen una población trabajadora lo suficientemente fuerte y organizada. En el caso nuestro, no. Somos un país con mucha riqueza, pero tenemos una desorganización enorme. No porque no queremos organizarnos, sino que el enemigo, la burguesía, nos ha desorganizado. Nos ha desorganizado porque hemos sido un país que siempre ha estado bajo el paraguas de los norteamericanos. En ese sentido,
y recalco, con los militares y sin los militares, hemos estado bajo el paraguas de los norteamericanos. Esa es la realidad nuestra. Sí, Alberto, discúlpame que te quiero hacer una consulta con Panamá. Vos cuando arrancaste a charlar nos comentabas, hacías como una valoración del derecho a huelga, que acá todo el tiempo lo quieren sacar acá, pero el movimiento obrero organizado, los trabajadores y las trabajadoras, lo resistimos y lo logramos sostener. ¿Cómo es? Porque a uno acá, y está bueno que nos cuente, porque uno naturaliza las cosas. Entonces, uno sabe acá que a pesar de que hay rispideces con la patronal, que no quieren que pare, que no hagas huelga, que te buscan todo, es legítimo, siempre es legítimo el derecho a huelga, pero no tenemos grandes conflictos legales porque es constitucional, están las leyes y todo lo que sea. Y ahí vos decías recién cómo el enemigo te desarticula. Si el derecho a huelga está restringido, como en Panamá, calculo que esa debe ser la cuña enorme que tiene el enemigo para evitar desorganizarse. ¿Cómo es militar y organizarse y luchar cuando el derecho a huelga lo tenés restringido? ¿Cómo es eso? Contanos. Bueno, bien complicado, es complicadísimo. Solamente el valor, la convicción y la confianza por lo que uno hace es lo que nos permite prácticamente tratar de garantizar que una lucha sea efectiva. Por ejemplo, en el tema de derecho a huelga. En Panamá, tú podrás hacer una huelga de hecho. En Panamá, tú la puedes hacer de hecho. En el sector público, la puedes hacer de hecho. Te organizas, manifiestas el sentido de una huelga nacional en el sector público. Y al final, bueno, el Ejecutivo decide, se sienta con el sector público y negocian y al final se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque el sector público no está sindicalizado. Ahora están en el proceso de sindicalización. Pero en el sector privado, en Panamá, estamos organizados. Pero esa organización no llega al resto de los trabajadores. Nosotros contamos solamente con un 11% de trabajadores organizados, de una masa laboral de 1.893.000 trabajadores, por ser un país pequeño. Sin embargo, a la hora de plantear un conflicto laboral, tú tienes todo un procedimiento que cumplir. Hay una regulación de la huelga, una mediatización de la huelga. Para nosotros abocar una huelga, el proceso no es menos de casi 70 a 75 días de conversación, de diálogo, claro, de una mesa de conversación antes de llegar a una huelga. Es un proceso bastante tedioso, un poco largo. No puedes hacer una huelga en el sector privado, que es la mayor fuerza de organización nuestra, cuando te da la gana, o cuando quiera, o cuando realmente es necesaria una huelga, mejor dicho. Producto de que el empresariado panameño resiste mucho porque sabe que tiene un mecanismo flexible que le permite a él resistir hasta la intervención del Estado. Porque al final el Estado es el que interviene. El Estado decide realmente en qué momento la huelga tiene legalidad o legitimidad, que son dos cosas diferentes. Entonces, ese proceso a nosotros nos cuesta una comunicación primero al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se toma todo el tiempo del mundo, dependiendo la corporación o la empresa o el tamaño de la empresa, para notificarla del conflicto. Pero, entre comillas, la empresa sabe del conflicto, pero legalmente la empresa se toma su tiempo porque el Ministerio le da 30, 20, hasta 2 meses le ha dado para notificarla. Claro. Y tanto, en ese periodo, la empresa comienza a quebrar trabajadores, comienza a discriminarlos y se entera realmente quiénes motivan el conflicto, quiénes están haciendo las reclamaciones. Después de que el ministerio los convoca, ya han pasado casi mes y medio y de repente en algunos casos las empresas corren a resolver el conflicto sin conocer del pliego de peticiones, entre comillas, sin conocerlo, pero ya el ministerio por alguna forma le ha notificado cuáles son los puntos. Que cuando tú te sientas con la empresa, cuando lo sientas, entonces es un proceso tedioso. 15 días, más 10 días, más 10 días, más 20 días hábiles. Ahí se te van casi 3 meses. Claro. Ahí se te van casi 3 meses para poder declarar la huelga. Pero cuando tú declaras la huelga, la empresa dice, bueno, pero ¿qué huelga más declarar si yo estoy cumpliendo con las reclamaciones? Ya estoy cumpliendo y presenta documentación de cumplimiento. Pero aún así, ellos en muchos casos, se resisten a peticiones, por ejemplo, como reconocimientos salariales y
al final te vas a una huelga. Pero el ministerio, entonces, bajo un articulado de la norma, te señala si la huelga es legal o ilegal. Y si la huelga es legal, pero el empresario cumplió, entonces tú pierdes reclamaciones de los días que no laboraste por estar en huelga. Y eso lo utilizan ellos, los empresarios, para quebrar la voluntad de los trabajadores. O sea, es un poco complicado. Cállate, te deben durante ese tiempo amenazar, que te echan, que no te pago, que esto, que el otro, querer arreglar, hacer un montón de cosas para desmoralizar a todo el mundo, ¿no? Y ese es el proceso que vivimos hoy frente a las autoridades administrativas. Pero colateralmente ellos utilizan mecanismos como visitar a los familiares de los trabajadores, sobre pretexto de hallarles ayuda, visitar a los familiares de los trabajadores, sobre pretexto de llevar... ¿Las patronales? Sí, la patronal, más las empresas multinacionales, como FEMSA, Coca-Cola. Llegan a las casas de los trabajadores o llaman a los familiares diciendo que el trabajador fulano de tal no quiere laborar, que quiere estar en un conflicto, que está poniendo en riesgo la estabilidad del hogar. O sea, utilizan todos estos mecanismos. Y también utilizan claro, testaferros. Es un poco complicado, ¿no? Pero a pesar de todo eso, creemos que aún existen en Panamá organizaciones dispuestas a combatir, a luchar y a enfrentar todas las arremetidas, tanto de la complicidad del Ejecutivo como las malas prácticas de estas empresas y estas corporaciones multinacionales que hoy prácticamente son dueñas del país, porque no solamente tienen empresas, sino que compran extensiones de tierra, producen y sacan la producción para sus países. O sea, es una situación difícil, viven los trabajadores en el caso de Panamá. Eso no se dice. No dicen los sindicatos de la CCI. Eso no se lo va a escuchar a los sindicatos de la CCI. No se lo va a escuchar a los sindicatos de la CCA. Eso lo decimos nosotros con valentía, con coraje, con valor, con fuerza, con convicción y con pruebas de lo que decimos. Sí, pues aparte vos hablabas y yo pensaba, y digo acá, vos sabrás, digo acá el gobierno anterior, viste que apareció el tema de los Panama Papers, estaban todos metidos ahí, se utiliza como paraísos fiscales, digo, es toda una runfla del poder que utilizan eso, lamentablemente, digo, ¿no? Esos lugares para... Ahí Erubey, le mandamos un abrazo a Erubey, dice que hay complicidad de los dirigentes amarillos. Erubey, un campeón el compañero, la verdad que es un fenómeno, ¿no? Sí, es una masa el compañero. Pero bueno, que tiene esa realidad. Igual hablabas y pensaba, digo, toda esa región en los 80, digo, toda esa zona centroamericana, me hace acordar mucho lo que contaba el otro día Luis Chavarría con respecto a la situación de Costa Rica, muchas similitudes respecto a las leyes laborales, pero toda esa región fue una región bastante convulsionada desde el punto de vista de la lucha de clase, lo que fue Centroamérica en los 80, digo, el Frente Sandinista, el Farabundo Martí, digo, Cuba que resistía, y bueno, y todas las luchas que vos estabas dando, y el imperio no quería tampoco que se generaran otras Cuba u otras realidades por toda por esa zona. Desde ahí, desde Panamá, Reyes, ¿cómo ves la posible, digo, desde Panamá hacia el mundo? Sabemos que son los 75 años de la FCM y hay trazado una serie de tareas, de laburo y de militancia para llevar adelante en torno a, bueno, a seguir consolidando la organización. Desde ahí, desde la mirada de la FCM, recién comentado que vos sos uno de los vicepresidentes de la FCM, ¿cómo ves las tareas? ¿Cómo ves la región? ¿Cómo ves la función de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Y qué crees que deberíamos hacer en función de lo que se va a venir en la post-pandemia? Digo, ¿no? Viste que ahora hay cambió todo el inicio de la pandemia, ya las caras estas benévolas que había, acá estamos con un quilombo, entre comillas, con el tema del impuesto solidario a las grandes riquezas, mucha resistencia, y bueno, a la derecha vemos que se agazapa la peor derecha, digo, se ve que Bolsonaro es la peor derecha, digo, Trump es la peor derecha, que eso hay que decirlo, son derechas fascistas, con lo de Trump se ven todo el tiempo, pero desde la FCM, de tu militancia en la FCM, de tu rol como dirigente obrero y de los trabajadores de América Latina, ¿cómo ves esta post-pandemia que esperemos que llegue pronto a partir del medicamento, la vacuna, la solución, pero desde el punto de vista de la lucha de los laburantes y de la FCM? Porque mira, yo voy a señalar algunos puntitos antes de responderte frente al tema. Lo que ha sido la estrategia imperialista de colocar estos presidentes títeres en la región para poder lograr avanzar en esta crisis, porque
Hablábamos de la crisis económica antes de marzo, como planteé hace un rato, y ellos aprovecharon los periodos electorales que se estaban dando en la región, entendiendo que necesitaban tener testaferros a su favor para poder impulsar su estrategia, ¿no? Desde el punto de vista de los intereses del gran capital. En el caso de Costa Rica, en el caso de El Salvador, en el caso de Honduras, en el caso de Bolivia, todo fue creado, esto no es casual, todo fue creado. Y la resistencia que estaba dando los países como Chile en su momento, antes en Chile, la resistencia que se estaba dando en el mismo Nicaragua en defensa de su sistema solidario y revolucionario, y la resistencia que se estaba dando también a pesar de todas las contradicciones que había en El Salvador, permite básicamente que el imperio articule también sus estrategias. Por lo tanto, vemos que la FCM en ese sentido esto también ha venido orientando en esa dirección. Por ejemplo, comparto con ustedes los argentinos el análisis que tiene que ver frente al tema de la lucha del salario, frente a la reducción de la jornada, todo esto que tiene que ver y que se fundamenta en números prácticamente, se fundamenta en análisis económicos que realmente puedan permitir a levantar a nuestro pueblo de la crisis en la cual nos hemos sometido. Por lo tanto, la FCM en ese sentido, en la última reunión del Consejo Presidencial y en la reunión del Secretariado, dio directrices claras frente a la situación actual. No podemos desconocer ni la crisis económica antes de marzo, ni podemos desconocer la crisis de la pandemia. Eso no lo podemos desconocer, vivimos esa realidad. ¿Cómo enfrentar esa situación de cada pueblo? ¿Cómo enfrentar? La única forma que nosotros creemos viable en este momento y que puede ser acompañada por otra forma de lucha es que la organización popular, la organización del movimiento sindical, tiene que ser hoy más que nada más unificada, más unificada. Tenemos que actuar con más fuerza, con más capacidad. Tenemos que enfrentarlo con mayor dinamismo, pero con mayor convicción por lo que realmente creemos que hay que hacer. Y para eso entonces nosotros creemos que el marxismo nos da las orientaciones, nos da las luces claras para poder definir el cambio social que necesitan los pueblos. No es un cambio económico per se, no es un plan de gobierno en determinado país, sino discutimos realmente el mundo que aspiramos, sobre la base de un modelo diferente y sobre una organización lo suficientemente sólida y con clase. Eso ha venido planteando la FCM como una orientación para enfrentar la arremetida del capital, desde los tentáculos del capitalismo y de las botas del imperialismo. Creo que la estrategia es organizarse con clase, defender realmente, entender realmente quiénes son nuestros verdaderos aliados, e ir construyendo esta unidad con otros sectores del movimiento popular, como los indígenas y los campesinos que luchan permanentemente y que hoy son más golpeados tanto por la crisis económica como por la crisis de la pandemia, y entre comillas también son olvidados. En ese sentido yo creo que la lucha es una lucha de clase, no hay otra forma. Hoy más que nada la lucha tiene que ser una lucha bien encaminada a defender la posición del movimiento popular con los líderes que estén dispuestos a enfrentar hasta su vida, hasta ofrendar su vida por conseguir un cambio radical hacia el socialismo. Bien, sí, compro, digo, la verdad me encantó cómo lo planteaste, cómo lo resumiste. Y también digo, más allá de deseos y voluntades, la perspectiva hacia otro tipo de sistema, otra forma de organizar la sociedad es algo necesario, porque si algo está claro que el capitalismo que es el mismo que anterior, pero senil si se quiere, demuestra que lo que no puedes garantizar es que ni siquiera reproducirse a sí mismo, ni siquiera sostener la vida sobre la tierra, digo, ¿no? Con tanta guerra, con los quilombos ecológicos, digo, con todo lo que está sucediendo, ya creo que son sobrada muestra de que el sistema capitalista no es garante de nada sobre la humanidad, sobre todo que se sostenga la especie como tal, digo, ¿no? Digo, la pandemia es una muestra de la depredación tal vez que se está haciendo sobre los recursos naturales, la superexplotación. Es interesantísimo lo que planteabas hace un rato, porque vos me contabas y tenías las imágenes de lo que era toda esa zona del Medio Oriente, Siria, Libia, digo, yo recuerdo las imágenes de Gaddafi que lo reventado a patada en la calle,
que eso fue gravísimo, digo, porque si hay algo que uno tiene que plantear es que tiene que tener un juicio ante una condena, no te puede agarrar esto de te cagan a palo, te arruinan, y eso lo plantea como una realidad. Pero eso nos hacen ver que es un mundo muy conflictivo en el que estamos atravesando. Del punto de vista, insisto, con la FCM, ¿cómo, y en estos 75 años, vos recién planteabas el tema que le parecía bien el tema de la jornada de la reducción salarial? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo podemos difundir? ¿Cómo lo podemos trabajar? Acá lo tenía en Argentina, se hizo un encuentro con distintos sindicatos y organizaciones sindicales para discutir justamente la rebaja salarial. Porque hay algo que salió el otro día que tiene que ver con la comunicación, estos medios que estamos utilizando, apropiarnos de las tecnologías. Digo, ¿cómo crees que tiene que ser esa organización, esa comunicación para poder entrelazarnos? Digo, más allá de la pandemia, digo, ¿no? Las distancias son largas, ¿viste lo que cuesta hacer un encuentro internacional y planificar para volverla en su contra? Hola. Te escucho. Sí, Ahí va, ahí va. sí. ¿Se cortó? Sí, te parece que la señal está un poquito afectando. Sí, te planteaba de vuelta con el tema, ahí se sumaron los compañeros de la CTV, de la juventud de la CTV. ¿Me escuchás, Alberto, ahí? Se está cortando, ¿no? Se escucha cortado, se escucha cortado. Se escucha cortado. Bien. Sí, se escucha cortado. Respecto a la rebaja de la jornada laboral, de las horas por la misma cantidad de salario, ¿cómo cree que sería bueno promocionar eso, difundirlo, comunicarlo, generar discusiones en función de instalarlo como una discusión y que sea parte de la salida de la pandemia, de la pospandemia? Correcto. Bueno, mira, la experiencia previa y posterior de los años 1886, que nos da como resultado prácticamente la reducción de la jornada por los mártires de Chicago, creo que nos ayuda a comprender realmente que la lucha organizada tiene que ser defendida desde el punto de vista del conocimiento. Esa experiencia del año 86 nos dice a nosotros que es posible. Pero ¿cuáles eran algunas de las ideas que florecieron en su momento para garantizar una reducción de la jornada? La lucha por garantizar que la ganancia en ese momento no podría ser sujeto de explotación simple per se. Había una revolución industrial en ese momento en la cual ellos creyeron que si con mayor tecnología había mayor producción, mayor plusvalía, generaba excedente en la producción, tendría que haber también una retribución en el salario. ¿Cómo se da eso en su momento? Bueno, es lo que hoy nosotros llamamos que apoderarnos del conocimiento para poder sustentar nuestras demandas. Por lo tanto, hoy la tecnología de hoy debe estar a disposición de la humanidad. No puede estar a disposición de los grandes capitales. La tecnología debe servir para desarrollar el mundo, no para depredarlo, como tú acabas de plantear hace un rato con justa razón. No puede ser que la tecnología, en vez de estar a disposición del desarrollo, está a disposición del crecimiento de algunos cuantos. Entonces, la tecnología debe servir para justificar realmente que hay mayor plusvalía, mayor producción, que igual como se dio en el año 1886 y que no debe garantizar la sobrevivencia de la humanidad. Por tanto, esa reducción de la jornada debe estar basada en argumentos técnicos y que estoy seguro que ellos no podrán destruirlos. ¿Por qué? Porque es una realidad. Hoy, con menos horas de trabajo, se genera mucha más ganancia, se genera mucha más producción y se genera mucho menos horas de trabajo. Así que yo creo que es importante entender que no es que queremos reducir jornadas per se, sino que el mundo demanda mayor generación de empleo. Y si el mundo y la tecnología está garantizando mayor rentabilidad, debe estar esa rentabilidad al servicio de la humanidad. No todo lo contrario. La tecnología no puede servir para destruir el mundo. Debe servir para hacer desarrollar el mundo. Y por lo tanto, con menos horas de trabajo, con mejores salarios, debe de haber una mejor distribución de la riqueza, pero también del empleo. Que eso a su vez debe redundar en una recomposición de la vida del ciudadano.
Los obreros del mundo necesitamos garantizar mejores condiciones porque estamos garantizando mayores ganancias. Es cierto que la tecnología requiere de inversión, pero esa reinversión debe estar en manos de los estados. Deben garantizar una mayor inversión en ciencia y tecnología para que esa ciencia y tecnología, el producto de eso, no esté en manos de los grandes capitales. Debe estar en manos de los estados, de manos de los gobiernos, para que sea entonces puesta a manos de la humanidad, al servicio de la humanidad. Y por tanto, que al estar al servicio de la humanidad, debe garantizar mejores condiciones de vida, porque genera mayores ganancias. Por eso decimos que la producción debe estar en el fondo, en manos de los trabajadores, de quienes realmente generamos la ganancia. Qué grande, Alberto. Alberto, sabés que estamos sobre la hora ya. Viste que estuvo muy... Sí, son -10 y hacemos el coso y la verdad que estaba para seguir charlándola. Lo que sí vamos a hacer es pedirte alguna idea como de cierre de esta, no entrevista, de esta charla entre compañeros. La verdad que nosotros de acá de Argentina te tenemos, ahí ves los comentarios, muchísimo aprecio porque sos un compañero, se notó recién en la entrevista, muy valioso y aparte siempre estás con esa cuestión internacionalista pendiente de lo que le pasa a los compañeros en el resto de América y del mundo y esos son valores que para los que pensamos que hay otra forma de vivir y de construir un mundo son valiosísimos que tienen que ver con la solidaridad. Se nos termina el tiempo, tirando alguna reflexión final que nos parezca que nos va a venir bien, porque todo esto que estas charlas son para seguir construyendo elementos, aportando elementos para seguir discutiendo y poder pensarnos como laburante y cuál es nuestro rol en la etapa que nos toca vivir. ¿Cuál es tu reflexión, Alberto? Sí, nosotros tenemos la esperanza puesta en nuestra gloriosa Federación Sindical Mundial. Creo que los lineamientos ya están trazados, están discutidos y están recomendados. Creo que el tema de la unidad es fundamental. Hay que seguir fortaleciendo la unidad nacional para también tratar de ser imagen a nivel internacional. Creo que esto debe contribuir prácticamente a entender que la lucha social, la lucha del movimiento popular y la lucha encaminada desde los sectores sindicales nos deben llevar a nosotros a comprender que sin unidad no podemos alcanzar grandes cosas. Hoy las condiciones que se han vertido en el mundo entero nos permiten entender que nuestra debilidad ha sido la desunión y a su vez nuestra propia debilidad ha sido el fortalecimiento de las grandes burguesías que hoy nos dominan y nos gobiernan tanto en lo político como en lo económico. Por tanto, creo que hay que seguir construyendo un sindicalismo mucho más fuerte, más robustecido y que comprenda realmente que un mundo no puede ser posible con la división del movimiento sindical, con la división del movimiento popular, si no encaminamos la lucha hacia objetivos claros, con diagnósticos objetivos que nos permitan comprender la realidad en la que estamos inmersos, no podremos hacer grandes cambios. Entender las cosas desde el punto de vista objetivo de la realidad que vivimos nos van a ayudar a nosotros a encontrar soluciones efectivas. Por tanto, la Federación Sindical Mundial, nosotros en nuestro país estamos tratando de impulsar los principios de la Federación Sindical Mundial porque tenemos la esperanza y creemos en eso, que en algún momento, tal vez nosotros no, pero sí sabemos que la clase obrera en algún lugar del mundo va a levantar la bandera y va a decir vamos a ser victoriosos. Venceremos, como decía el Che, en algún momento y nosotros vamos a seguir repitiendo esa frase porque creemos que va a ser posible. En algún momento podremos lanzar la bandera del FSM como insignia del movimiento sindical en la destrucción de las aves de rapiña que hoy acompañan en cierto modo a la clase sindical entregada al capital. Por tanto, entender que la unidad debe ser construida con aquellos que realmente creemos en un mundo diferente y con un mundo en desarrollo con condiciones claras y objetivas donde todos seamos incluidos y que podamos lograr alcanzar una sola clase social para el mundo. Viva la unidad del movimiento sindical, viva los pueblos que luchan, viva Argentina, viva sus líderes sociales, viva la CTA, viva el sindicato del cuero, viva el movimiento popular, vivan los pueblos del mundo. Que vivan, Alberto. Te mandamos un abrazo enorme a vos, a Erubey, a todos los compañeros. Y bueno, seguramente de esta charla vamos a hacer otra entrevista, te vamos a llamar porque la verdad que estuvo buena y nos gustaría retomar en algún momento. Y todo lo que dijiste, viva y viva Panamá, la FAT y los compañeros que luchan. Te mandamos un abrazo enorme, Alberto. Gracias al pueblo de Argentina. Gracias, agradecido. Gracias, Alberto. Saludos a todos. Vamos ahí. Saludos a Ate.
Uy, justo lo corté que estaba mandando saludos a Ate. La verdad que todo este ciclo, si hay una característica que puedo encontrar es que me pasa a mí, le pasa seguramente a todos los compañeros que están escuchando y lo que van a ver de vuelta, que cuando uno se encuentra adelante de compañeros y compañeras que son dirigentes como desde el Oscar hasta Alberto, todos los que pasaron en el medio, Kiki, la compañera Paula, el compañero Santiago, nota que hay una convicción, un fuerte convencimiento de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando, y uno cree porque siente hay una conexión que tiene que ver con que podemos estar acá, en Panamá, en Afganistán o donde sea, los trabajadores tenemos muchas cosas que nos unen y tiene que ver con la lucha y cuáles son nuestros destinos y nuestra misión histórica. Pero la verdad que Reyes contagió, nos da muchas ganas de construir ese mundo que él planteaba, de enfrentar esas cosas que planteaba, de seguir los lineamientos de la Federación Sindical Mundial, que es lo que creemos desde los sindicatos que estamos organizados y nuestros amigos sindicalistas, que bueno, es una herramienta válida para que los trabajadores y las trabajadoras podamos aspirar a un mundo mejor. Saludamos a todos los compañeros que nos están saludando, saludamos a la compañera Aide, que es una compañera que viene llevando una batalla importantísima ya hace unos bastantes meses y que le mandamos un abrazo enorme. Saluda a Santi, compañero de la Federación de Paraguay, a Dani, a los compañeros del Cuero, a los compañeros de ATE, recién le mandamos un saludo a Alberto. Bueno, estamos llegando al cierre del encuentro de hoy, ya estamos planificando distintas charlas para las próximas semanas, así que vamos a preparar alguna sorpresa, vamos a ir recorriendo nuestro continente y nuestro mundo con más trabajadores del mundo en tiempos de pandemia, el ciclo del programa multimedial de la Federación Sindical Mundial, Trabajadores del Mundo, un programa con clase. Le mandamos un abrazo a todos los compañeros y las compañeras, a la compañera Carla de Venezuela que estaba por ahí, que la verdad que cuando estuvo la FCM allá nos trataron muy bien, y le mandamos, como decía recién, un saludo, un abrazo clasista, y bueno, lo que dijo Alberto, se me ocurre cerrarlo con una frase: trabajadores de todos los países del mundo, unidos. Un abrazo.